Todo empieza con una imagen que es, bueno, casi ridícula. Un simple altavoz resistente al agua. Sí, ¿Cómo puede algo tan cotidiano, tan normal, abrir una reflexión tan profunda sobre el estado de nuestra civilización? pues es una buena pregunta. Pues hoy vamos a analizar precisamente eso, basándonos en un texto fascinante titulado El suicidio suave. Mm, Y la cuestión central que plantea no es la de siempre, ¿sabes? mm. Si la tecnología es buena o mala. No, va mucho más allá. Va mucho más allá. Habla de la brecha cada vez más grande entre nuestras herramientas, que son casi divinas, y nuestra madurez humana que, bueno, parece estancada en la edad de piedra. Y es que esa brecha es la clave de todo. La misión de nuestro análisis de hoy es desgranar ese concepto, el de suicidio suave. Exacto. Y es importante subrayar que no hablamos de un apocalipsis de película, con explosiones y robots asesinos. No es Terminator, ¿no? Para nada. Es más bien un desgaste lento, una disolución silenciosa de la civilización desde dentro. Vamos a intentar entender la mecánica que hay detrás, que es lo realmente inquietante. Totalmente. Y el gancho, la premisa que lo cambia todo, es demoledora en su simplicidad. A ver. El análisis dice que no necesitamos una inteligencia artificial consciente como Skynet para entrar en crisis. No hace falta una rebelión de las máquinas. ¿Entonces? Basta con que el ser humano siga siendo exactamente como es, con sus miedos, sus impulsos, sus contradicciones, mientras su poder tecnológico se vuelve casi infinito. Esa es la verdadera bomba de relojería. Vaya. Vale, vamos a desgranar esto. La tesis principal es este desequilibrio, este desfase. La especie humana, según el texto, ha dedicado siglos a aumentar su potencia, su comodidad exterior, a dominar el mundo, vamos. Sí. Hemos aprendido a manipular átomos, a viajar al espacio. Exacto. Pero, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a cultivar nuestra madurez interior? 0. El texto dice que 0. Hemos multiplicado lo que podemos tocar, pero no nuestra capacidad para entendernos. Y lo fascinante aquí es que ese desfase no es solo una metáfora poética, ¿sabes? Es una mecánica funcional. ¿Una mecánica? Sí, el texto argumenta que la tecnología, en sí misma, no crea nada nuevo. No inventa impulsos ni emociones, simplemente funciona como un amplificador gigantesco. Un amplificador. Encuentra lo que ya existe en nosotros y lo multiplica a una escala masiva. Espera, un amplificador. Pero, a ver, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues piensa en ello así. Lo que antes era un defecto personal o, digamos, un rasgo de un grupo pequeño, ahora puede convertirse en un fenómeno global en cuestión de horas. O sea, la tecnología no es la fuente. No, es el altavoz. Si encuentra miedo en un rincón de la sociedad, lo escala y lo convierte en pánico colectivo. Ya. Si encuentra ansiedad, la distribuye globalmente hasta que se convierte en el ruido de fondo de nuestra vida. Si encuentran narcisismo, Lo convierte en la base de la identidad pública a través de las redes sociales. lo veo. Exacto. O sea que el argumento no es que Instagram nos haga narcisistas, sino que encuentra el narcisismo que ya existía y le da un escenario global y un sistema de recompensas. ¿Has captado la idea? Eso cambia completamente la perspectiva. Totalmente. Y aquí viene el punto crucial. Si la tecnología encuentra inmadurez, esa tendencia a ser impulsivos, reactivos, a buscar la gratificación instantánea, amplifica esa inmadurez hasta convertirla en lo que el texto llama la atmósfera colectiva. Para un momento, la atmósfera colectiva. Es una idea muy potente. Lo es. ¿Quieres decir que la inmadurez deja de ser un rasgo individual para convertirse en el aire que todos respiramos? Eso es. Se normaliza. Se convierte en el modo de funcionamiento por defecto de la cultura. Vaya. Y es ahí donde comienza lo que el texto describe como la erosión del individuo. Las consecuencias de vivir en esa atmósfera son muy directas. Y las notamos todos los días, imagino. Todos los días, aunque no sepamos ponerle nombre. Vale, pues hablemos de esas consecuencias. La primera que menciona es la saturación y la crisis de la atención, la sobrecarga constante de estímulos, de notificaciones, de información. Parece que debilita nuestra capacidad de concentración. Y mucho. La debilita y la fragmenta. Y esto es clave porque, como dice el análisis, nuestra identidad se construye a través de aquello a lo que prestamos atención de forma sostenida. Claro. Si nuestra atención está rota en 1000 pedazos, ¿qué le pasa a nuestra identidad? Pues que se rompe también. Se convierte en un mosaico de fragmentos inconexos. Un día nos obsesiona una cosa, al día siguiente otra completamente distinta. Perdemos el hilo de nosotros mismos. Y con ello, la profundidad. Esa es la segunda consecuencia.
La velocidad a la que vivimos elimina el espacio para la reflexión, para la pausa. Totalmente. El texto usa una imagen que me impactó mucho. La mente deja de contemplarse a sí misma. Es que el ruido exterior es tan abrumador que la conversación interior se vuelve casi imposible. Y eso nos lleva directamente a la tercera consecuencia. Vivimos en un estado de reacción constante. En lugar de comprensión. Exacto. Reaccionamos al titular sin leer la noticia, respondemos al email sin procesar lo que pide, damos un like sin sentir nada. El texto dice que, por todo esto, la vida interior pierde espesor. Suena muy poético, pero ¿qué significa en la práctica una vida interior delgada? Con espesor se refiere a la capacidad de tener un pensamiento que no sea una simple reacción. Vale. Es poder sostener una duda, analizar una emoción sin actuar sobre ella de inmediato, o simplemente aburrirse y ver qué surge de ahí. Claro. Una vida interior delgada es aquella que es puro reflejo. Recibo un estímulo, reacciono. No hay espacio en medio. Se vuelve superficial, frágil. Justo. Y en el momento de la historia en que más necesitaríamos que fuera densa y robusta para manejar el poder que tenemos. Claro, y es que es imposible que un problema tan profundo se quede solo en el individuo. Imposible. Inevitablemente esa fragilidad interior tiene que acabar notándose en cómo nos relacionamos como sociedad, ¿no? Inevitablemente. Esa erosión interna se proyecta hacia afuera. La fragilidad del individuo se convierte en la fragilidad de la sociedad. De ahí es donde vemos esa fragmentación social silenciosa de la que habla el texto. Ajá. No es una guerra civil con tanques en las calles, es algo mucho más sutil. Mucho más. Son esas pequeñas dosis diarias de polarización, las burbujas informativas donde solo escuchamos a los que piensan como nosotros. La pérdida generalizada de confianza en todo. En todo. El texto lo llama el pegamento invisible que mantiene unidas a las civilizaciones, y da la sensación de que ese pegamento se está volviendo cada vez más fino, más quebradizo. Totalmente. Y en paralelo a esta fragmentación ocurre otro fenómeno clave que el texto analiza: la atrofia por comodidad. Ese es un buen punto. Aquí se plantea la gran paradoja de la automatización. A primera vista es un beneficio incuestionable. Delegamos tareas, reducimos el esfuerzo, la carga mental. Pero el texto advierta que también es una desactivación progresiva de nuestras capacidades. Es una idea muy potente. Pienso en el GPS, por ejemplo. Ya no solo lo usamos para ir a un sitio nuevo. No, ¿qué va? Lo usamos para ir al trabajo, un camino que conocemos de memoria. Hemos delegado tanto esa capacidad que ya no confiamos en nuestro propio sentido de la orientación si la app falla. Es una de esas microcesiones de las que habla el texto, ¿no? Justo. Un pequeño acto de comodidad que repetido miles de veces nos atrofia. Has dado en el clavo. Ese es el ejemplo perfecto. La frase clave del texto es: cuanto más inteligente se vuelve la tecnología, más torpe se vuelve la mente. ¿Qué frase? No es que seamos menos inteligentes, ¿eh? Es que ejercitamos menos nuestra autonomía. Delegamos la memoria en los dispositivos, la orientación en el GPS, la lección de una película en un algoritmo. Empecemos delegando tareas y... Y sin darnos cuenta, acabamos delegando nuestra propia existencia. Da que pensar, ¿eh? Porque eso significa que el suicidio suave no es el resultado de un gran error catastrófico. Para nada. Es, según el texto, la acumulación de miles de esas microcesiones. Pequeñas renuncias. Pequeñas renuncias diarias a cambio de un poco más de comodidad. No hay un acto fatal, sino una cadena interminable de compromisos diminutos que nos van vaciando por dentro. La civilización no cae de golpe. Se desgasta, no muere, se desactiva. Quizá lo más inquietante de todo este proceso es que mientras ocurre, tenemos la sensación de que estamos progresando. Claro. El deterioro se confunde con el progreso. Todo parece mejorar, es más rápido, más eficiente, estamos más conectados. La superficie brilla con cada nueva innovación. Es una ilusión de avance muy seductora. Y el texto desglosa muy bien las confusiones clave que alimentan esta ilusión. Por ejemplo. La primera es que confundimos velocidad con sentido. Creemos que por movernos más rápido estamos yendo a alguna parte, cuando a menudo solo damos vueltas en círculo de forma más eficiente. Pero, a ver, no se podría argumentar que esto ha pasado siempre. Que la gente mayor siempre ha criticado la velocidad y la novedad de los jóvenes, desde la imprenta hasta la televisión. ¿Qué tiene de diferente esta vez, según el análisis? ¿O es que simplemente estamos en otra vuelta de la misma noria? Es una pregunta excelente, y el texto la aborda. La diferencia no está en el qué, sino en el cuánto y en la velocidad. La escala. La escala es global e instantánea.
La imprenta tardó décadas en cambiar la sociedad. Internet lo hace en meses. Claro. Además, la tecnología actual no solo transmite información, como la imprenta, sino que interactúa con nuestros impulsos más básicos en tiempo real. Es un bucle de retroalimentación constante. Esa es la gran diferencia. Entiendo. No es solo la novedad, es la escala y la interactividad. Exacto. El texto también habla de que confundimos novedad con transformación. Nos fascina el último móvil, la última aplicación. Y creemos que es un cambio profundo, cuando en realidad solo es una nueva forma de alimentar los mismos impulsos de siempre. Sí, Y hay otras dos confusiones que son clave. Confundimos estímulo con experiencia. Creemos que por estar bombardeados de información estamos viviendo más. cuando una verdadera experiencia requiere profundidad, pausa. Asimilación. Todo lo que la velocidad nos quita. Y por último, y esta es muy sutil, confundimos atención con conciencia. Ah, esa es buena. El hecho de que nuestra atención sea capturada constantemente por algo no significa que seamos más conscientes. De hecho, a menudo significa lo contrario, que nuestra conciencia está secuestrada. El resultado de todo esto es una frase demoledora del texto. Un mundo que se acelera mientras se vacía. Sí. La forma, la tecnología, la estructura externa crece y se vuelve más compleja, pero el contenido, el sentido, la profundidad humana se erosiona. Por eso el colapso final, si llega, no sería una explosión, como imaginamos en las películas. Sería, como dice el texto, un apagón. Un apagón. Una estructura que parece fuerte y musculara por fuera, pero cuyos órganos internos han ido fallando uno a uno, en silencio, Es como un cuerpo que sigue corriendo por inercia. sin darse cuenta de que el corazón ya se ha parado. La energía simplemente se agota. Entonces, llegados a este punto, el análisis nos sitúa en una encrucijada, en un umbral con solo dos caminos posibles: despertar o extinguirse suavemente. Suena muy dramático. Lo es, pero es fundamental definir qué significa despertar en este contexto. No es algo místico o esotérico, ¿eh? No. Es algo tremendamente práctico. Consiste simplemente en ver lo que está pasando. Darse cuenta. Es reconocer ese desfase del que hablábamos al principio entre nuestra conciencia y nuestro poder. Darse cuenta de que la crisis no está en el chip, ni en la red, ni en el algoritmo. Está en nosotros. Está en nuestra propia ausencia de lucidez interior. O sea, que la solución no es tirar los móviles a la basura ni volver a las cavernas. Banana. Es algo mucho más difícil. Admitir que una civilización no puede manejar indefinidamente un nivel de potencia exterior que supera con creces su nivel de comprensión interior. Es una ecuación que tarde o temprano explota. Ya. Justo. Si ese despertar ocurre, si empezamos a ver esta mecánica en nosotros mismos y en la sociedad, la tecnología puede cambiar de rol por completo. ¿Cómo? Deja de ser un amplificador de nuestra inmadurez y puede convertirse en una aliada. Podría ser una herramienta para ampliar la claridad en lugar del ruido, una extensión de la comprensión en lugar de la impulsividad. Pero para eso, como insiste el texto, tiene que madurar la especie, no el dispositivo. ¿y si no ocurre ese despertar? Si no ocurre, el proceso simplemente seguirá su curso natural. Un desgaste cada vez más profundo, un vaciamiento cultural progresivo, una dependencia tecnológica creciente. Y una identidad colectiva cada vez más frágil. Exacto. Hasta que la estructura, como decíamos antes, se vuelva insostenible, no por un ataque externo, sino por simple y puro agotamiento interior. Un apagón. Un apagón. Entonces, para resumir la idea central, el suicidio suave es el proceso de una civilización que no es destruida por un enemigo, sino que se deshace lentamente. Se deshace, sí. Se va vaciando por dentro, mientras la superficie sigue brillando con la ilusión del progreso. Y no es un destino inevitable, sino una consecuencia directa de nuestra inmadurez colectiva amplificada por nuestro propio ingenio. Exactamente. El mensaje final del texto es que la única variable que puede cambiar este rumbo no está en la próxima innovación tecnológica, sino en la madurez interior de la especie. Es un cambio de foco total. Y la única palanca de cambio real está en nuestro interior. La reflexión que queda en el aire es, pues, ¿cuál podría ser el primer paso, por pequeño que sea, para cultivar esa madurez interior en un mundo que parece diseñado precisamente para evitar que miremos hacia adentro?